Mi prima Bianca siempre ha tenido un talento especial para el caos disfrazado de encanto, y después de años observando sus artimañas, todavía me sorprende el placer casi infantil que siente al poner a prueba los límites de quienes se acercan. A mí, especialmente mis novios, como si fuera un pasatiempo personal y perverso, demostrar que ninguno de ellos es digno, y como si cada uno de ellos fuera una ficha de dominó en una fila que ella misma organizaba, solo para el placer de derribar, con un toque sutil y una sonrisa de satisfacción. Durante años lo hizo, como si fuera una tradición familiar que solo ella respetaba. E incluso después de innumerables peticiones, enfrentamientos y lágrimas, continuaba con su juego sucio, seducía, manipulaba, desenmascaraba y luego anunciaba su descubrimiento, con gusto en el grupo de mensajes de la familia, como si hubiera hecho una gran revelación científica, y siempre era así. Encontraba una forma de acercarse, fingía inocencia, echaba su encanto y esperaba el desliz, y en el instante en que el chico caía en su trampa, ella mostraba la prueba con la emoción de quien acaba de ganar una apuesta antigua. Pero esa vez, después de años tragándome su arrogancia y su enfermiza necesidad de control, decidí darle la vuelta al juego, porque Bianca no sabía que Jack, mi entonces novio, no era solo uno más en mi vida, era alguien por quien realmente estaba dispuesta a luchar, alguien que había resistido mis muros, que había insistido en quedarse incluso cuando yo pensaba que nadie debería quedarse. Y por eso, al principio de nuestra relación, le conté con todo detalle lo que podía esperar de mi prima, y él, entre risas y besos, me prometió que resistiría, que no le daría ninguna oportunidad, que no aceptaría ninguna solicitud suya en ninguna red social, aunque apareciera con docenas de perfiles falsos, lo que obviamente hizo, y Jack, fiel a su palabra, rechazó todos. Avisaba de cada intento con una ligera indignación divertida, y yo por dentro comenzaba a cultivar una chispa de esperanza de que, tal vez, esta vez, Bianca no tendría éxito. Pero todo se complicó cuando decidió visitar nuestro apartamento alquilado, con el pretexto de ver el lugar que mi madre insistía en mostrar como el regalo de Jack para su hija, aunque solo era un alquiler que compartíamos con esfuerzo. Y por supuesto, Bianca llegó sin avisar, con su pose de superioridad y su perfume demasiado dulce, y me la encontré sentada en el salón con Jack, cada uno en un extremo del sofá. Pero aún así, la incomodidad en el aire era palpable. Y cuando Jack me llevó al dormitorio y me preguntó qué hacía ella allí, me limité a encogerme de hombros y culpar a mi madre, porque, conociendo a Bianca como la conocía, sabía que eso era solo el principio, y que, si no me preparaba, acabaría encontrando la manera de infiltrar sus intenciones, y, como era de esperar, al día siguiente estaba allí de nuevo, actuando como si fuera una huésped permanente, elogiando el desayuno que Jack me había traído, fingiendo estar encantada con sus amabilidades y haciendo comentarios provocativos como: «Trajiste estos panecillos solo porque sabías que yo estaba aquí, ¿verdad?», y mientras jugaba con sus uñas recién pintadas y lanzaba miradas de reojo. Y yo, tratando de mantener la compostura, solo le decía a Jack que siguiera ignorándola. Pero la incomodidad era inevitable, y mi corazón se encogía cada vez que lo veía siendo amable con ella por educación, cada vez que ella se reía demasiado de sus chistes, y entonces, como en todas las otras ocasiones, ella apretó el cerco, y Jack, con la esperanza de acabar con las visitas diarias, aceptó finalmente agregarla a una red social, diciendo que así se iría, lo que de hecho sucedió, pero al mismo tiempo me dejó la incómoda sensación de que el muro de protección estaba empezando a derrumbarse. Y los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia y desconfianza, porque aunque Jack no había dado señales de traición, yo conocía el juego de Bianca, sabía cómo funcionaba y solo necesitaba una brecha para avanzar, lo que se confirmó cuando empezó a frecuentar los mismos lugares que él, con el pretexto de querer ayudar en la expansión de la empresa de venta directa que Jack estaba tratando de abrir, ofreciendo contactos, estrategias, consejos de su exmarido empresario con quien aún mantenía vínculos, y Jack, encantado con las posibilidades, comenzó a elogiar lo inteligente que era Bianca, lo útil que había sido, lo sorprendentemente generosa que era,
y cada una de esas palabras sonaba como una alarma ensordecedora dentro de mí, pero intentaba no dejarlo traslucir, hasta que una noche, cuando llegó tarde y cansado, me contó que ella le había ayudado a cerrar un negocio crucial y que, como agradecimiento, quería comprarle un regalo. Y yo, tratando de mantener la dignidad, llamé a mi hermana para pedirle ayuda para elegirlo, pero cometí el error de llamar al exmarido de Bianca, que me atendió sorprendido al oír hablar del regalo, y así fue como descubrí que Bianca estaba mezclando intereses, que estaba volviendo a aprovecharse de la generosidad de alguien cercano a mí, que estaba utilizando el nombre de Jack para sacar provecho de su exmarido, y con eso tuve la certeza de que estaba jugando a dos bandas, como siempre, y yo, asfixiada por esa red de mentiras, quise enfrentarme a ella, pero antes de que pudiera hacer nada, apareció en casa borracha, acusándome de sabotear su vida, de contarle mentiras a David para quitarle la pensión, de destruir sus posibilidades con Jack, como si todo fuera culpa mía, cuando en realidad lo único que había hecho era protegerme. Y ella, gritando, me dijo que nunca tendría a un hombre como Jack, que nunca sería como ella, que no había nacido para vivir como ella, y en ese momento, al ver la mirada sorprendida de Jack ante la furia descontrolada de Bianca, me di cuenta de que no tenía que decir nada más, que ella se había desenmascarado por sí misma. Y aún así, Jack se alejó en los días siguientes. Empezó a viajar más. Respondía menos. Hasta que una tarde cualquiera me llamó solo para decirme que las cosas entre nosotros ya no funcionaban, que era mejor que siguiéramos caminos separados. Y colgó sin siquiera esperar mi respuesta. Y allí, sola, me di cuenta de que Bianca había vuelto a ganar, que mi intento de escapar de la trampa había fracasado. Pero en medio de ese vacío, apareció un rostro inesperado. Un hombre desconocido en la cafetería donde me refugié para intentar no llorar en público, que me ofreció un trozo de tarta sin pedir nada a cambio, con una mirada sincera y una calma desarmante. Y ese hombre, llamado Rafael, acabó convirtiéndose en una presencia constante y silenciosa en los días que siguieron, apareciendo siempre cuando menos lo esperaba, con una palabra amable, una broma tonta, un comentario acertado sobre mi trabajo o mi expresión cansada, hasta que me di cuenta de que estaba empezando a gustarme la idea de tener a alguien a mi lado que no quería nada más que compartir el momento. Y Bianca, por supuesto, no tardó en darse cuenta e intentó acercarse a él también, como era de esperar. Pero Rafael no era como los demás. No le impresionaba su pose, con su ropa cara o con su actitud insinuante, y eso la desconcertó de una manera que nunca había visto. Y yo, por primera vez, tuve la oportunidad de ver a Bianca siendo ignorada, rechazada, dejada de lado, y eso me produjo una extraña sensación de alivio, como si, por fin, se hubiera roto el ciclo, y con el tiempo, Rafael y yo empezamos a construir algo sólido, hecho de largas conversaciones, de paseos sencillos, de miradas que decían más que las promesas, y cuando Bianca se dio cuenta de que no podría separarnos, simplemente desapareció de mi vida, y el silencio que quedó en su lugar fue el regalo más valioso que podría haber recibido, porque fue en ese espacio vacío donde pude florecer, lejos de las comparaciones, de la competencia, de las trampas y de las viejas heridas. Y así fue, sin grandes giros, sin declaraciones cinematográficas, que me di cuenta de que ya no tenía que demostrar nada a nadie, ni a Bianca, ni a Jack, ni a mi madre, porque todo lo que necesitaba estaba allí, a mi lado, en forma de un hombre que me eligió sin dudarlo, y de una paz que, durante tanto tiempo pensé que era imposible alcanzar.